Un saludo fraterno de paz y bien. En el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina y el mío, Rafael Aníbal Cortés, psicólogos misioneros franciscanos, te estamos invitando a escuchar la reflexión a la santa palabra de Dios. Eres bienvenida. Un fraterno y filial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga. Dios me lo llene de mucha paz. Que el Señor siga haciendo esa obra extraordinaria, maravillosa en tu vida. Que hoy sea un día realmente lleno de la presencia del Señor. Realmente es mi deseo que Dios se glorifique en tus dificultades, en tus problemas, que Él se manifieste en plenitud y que tú veas esa gloria de Dios el día de hoy. Bueno, muy bien, mi amor, ¿cómo estás? Bendecido. Bendecida, encendida en victoria y con tendencia a mejorar, ¿o no? Amén. Amén, amén, amén. Qué bendición, me alegra mucho por eso, de verdad, mi amor. Entonces, hoy es un día maravilloso, hoy es el día del Señor, porque es un día del Señor, porque todos los días son una oportunidad hermosa de estar creciendo en el amor de Dios. Hoy es un día maravilloso para estar creciendo en el amor de Dios. Hoy es un día para que tú saques la queja. Hoy es un día para que tú seas agradecido, porque tienes que sacar esa queja y en vez de la queja, que tienes que tener la gratitud. Y la gratitud es un camino seguro a la salvación, al encuentro con mi Padre Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 15, 5, versículos 16 y 17. Recuérdalo, Primera de Tesalonicenses. Te da dos claves de santidad maravillosas. Uno, ser agradecido. Y dos, estar en oración permanente. Entonces, aprender a ser agradecidos y sacar esa queja. No te quejes. Ya saca esa queja, que esa queja no te hace ver bien, no te hace estar en esa armonía y no te hace permitir que la presencia de Dios esté en tu corazón. La queja bloquea la gracia de Dios. Impresionante, ¿qué te parece esa frase? Tremendo, profunda. Hablando en serio. ¿Seguro? Bloquea la gracia de Dios. La queja pone una barrera en ti para que la presencia de Dios se manifieste en plenitud, porque gracia es presencia de Dios. Y en hebreo significa Shekinah, así se llama nuestra comunidad, Shekinah de la misericordia, una comunidad que está tratando siempre de trabajar por las familias, en restauración familiar y apoyada y acogida por los religiosos terciarios capuchinos. Bueno, muy bien, nos da mucho gusto en estar con ustedes el día de hoy y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que este momento sea sagrado. Y recuerda que te dejamos el número telefónico nuestro por si deseas tener contacto con nosotros, si deseas que hablemos, dialogar con nosotros, o alguna pregunta, duda, inquietud, o si deseas que vayamos a tus comunidades, estamos a tu entera disposición. Empezamos, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos, a ti te glorificamos, te damos gracias. Exaltamos tu nombre, bendecimos tu pueblo Israel, Señor. Gracias, Padre mío misericordioso, por nuestras familias, gracias por nuestra vida, gracias por cada una de las bendiciones. Gracias, Señor, por llamarnos por nuestro nombre para estar en tu presencia, aquí en tu presencia, para escucharte, para conocerte. Gracias, Padre mío, por el perdón que nos has dado, por habernos sacado de donde nos sacaste en tantos problemas que vivíamos, Señor, en la tristeza, en la ansiedad, en la angustia, en la soledad, en el rechazo, en la traición, Señor. Gracias, Padre mío, porque has tenido compasión de nosotros y aún nos tienes paciencia, Señor, porque pecadores somos de todos los días, Señor. Todos los días andamos pecando. Así no deseemos, Señor, pero tenemos un cuerpo que nos convoca muchas veces al pecado, Señor, y a veces nuestra alma no está tan firme y tan fuerte en el Espíritu de Dios. Perdónanos, Padre Santo, perdónanos por agredirte tanto, porque cada cuestión que hacemos en contra tuya, Señor, definitivamente es una agresión a ti, a tu nombre, a tu imagen, a todo lo que eres tú, Señor, Padre eterno. Perdónanos, perdónanos, Padre mío.
y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío, porque sin ti, Padre eterno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podremos hacer? ¿Cómo vamos a vencer? ¿No ves que en Cristo solamente nosotros podremos ser vencedores y con Él realmente somos fortalecidos, Señor? Si tú no nos ayudas, Padre Santo, ¿qué podremos hacer? Si tú no existes en nuestra vida, ¿a dónde podremos ir? ¿A quién escucharemos, Señor? ¿Quién nos podrá llevar por camino de verdad, Señor? Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor misericordioso, para que por la sangre de Cristo, nuestro Señor Jesús, realmente podamos vivir en la gracia, en la luz, podamos realmente ser redimidos del poder que el enemigo hace con nosotros, Señor. Y realmente, Señor, vivamos siempre queriendo estar en tu presencia y en la santidad, de tal manera que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestra vida, que tu palabra sea revelada por tu Espíritu de amor y que nosotros la podamos poner por obra para poder testificar, Señor, y realmente poder decir somos tus hijos y poderlos vivir en plenitud. Gracias, Padre eterno. Gracias por este momento y gracias por tu palabra. Permite que ese espíritu de amor nos explique tu palabra, que sea Él el que hable, Señor, que no haya humanidad en nosotros, que no haya ningún espíritu que no venga de ti, Señor, sino que sea tu espíritu de amor el que nos enseñe la palabra para que la hagamos realidad, la pongamos por obra para alabarte y bendecirte. Gracias, eterno Dios y Rey, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. Por aquel tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Ese es el Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene ese poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar a Juan y llevarlo encadenado a la cárcel. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Entonces ella, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por esta palabra que es viva y eficaz. Oye, qué impresionante, Moni. ¿Se imaginan ustedes actualmente que te lleven una cabeza de una persona en una fiesta? Y que te la lleven en una bandeja y que esa cabeza sea de una persona. Tremendo ese tiempo. Uno dice, pero qué tiempo tan atroz. Ok, golpeen a alguien por la calle y que lo crucifiquen y lo vean morir, uno ver morir a alguien en la calle. Uno dice, eso es atroz. Eso es tremendo. La época del Señor Jesucristo era tremenda, era una época muy impresionante. Y sobre todo, cómo era un rey, ese rey Herodes, cómo era, que se está viviendo con la mujer de su hermano, ¿sí? Herodes Antipas y Herodes Filipo, de Herodes, porque eran los hijos de Herodes el Grande.
Entonces es impresionante cómo realmente la lujuria hace que se pierda esa conexión con la parte espiritual. Herodes, a pesar de que se sentía juzgado y criticado por Juan Bautista, pero le gustaba mucho lo que él decía, le llamaba la atención y no le importaba que tal vez lo estuviera juzgando por estar cometiendo ese pecado tan grande y con lo de su hermano, con estar metiéndose con la esposa de su hermano. Y fíjese cómo por el deseo pecaminoso, por un deseo lujurioso de ver bailar a la hija de Herodías, parece que llamaba María Salomé, entonces, cómo es impresionante lo que es el pecado. El pecado, voy a decir una palabra particular, obnubila los sentidos espirituales. El pecado enceguece. El pecado como que cierra toda la posibilidad de uno estar en armonía. Por eso, cuando uno se pone a trabajar con parejas, uno de los problemas más grandes a nivel de parejas es la parte lujuriosa, cuando hay lujuria. Y la lujuria no solo encaminada desde la parte sexual, sino también encaminada hacia todo lo que tiene que ver con los juegos, porque es una forma también de lujuria, porque hay placer de por medio, aunque está la lujuria encaminada más desde lo sexual. Pero cuando uno habla de las adicciones, una adicción hace que la parte espiritual se vea lejana y se empieza a vivir más en el mundo, se empiezan a tener problemas, se empieza a tener dificultades, ya la pareja como tal empieza a ser un fastidio y se prefiere estar más en las cosas del mundo que en las cosas del reino. Por eso, si tú quieres detectar cómo está tu vida espiritual, pues detecta también cómo está tu vida de pecado. ¿Sí? ¿Cómo está tu pecado? ¿Qué pecado tienes en ti? ¿Qué es lo que está sucediendo en ti que tú sabes que está mal? Porque es que tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú sabes que la Coca-Cola te hace daño. Tú lo sabes. Entonces, ¿por qué la tomas? ¿Sí? Tú sabes que los excesos te hacen daño. Es que uno no está exento, o uno no puede decir, es que yo no sabía. Tú lo sabes. Es igual que el policía, que me encanta hacer esa reflexión, que cuando uno va manejando, aquí en Colombia, no sé en tu país, pero generalmente sucede en todo lado, que uno va manejando y de pronto está el semáforo en amarillo y uno sigue el semáforo en amarillo. Y adelante está el policía y lo detiene. Y uno le dice, qué pena, yo pasé el semáforo en amarillo, no estaba en rojo. Dijo, ¿y es que tú conoces la ley? Dijo, no la he leído. Dijo, pues el hecho de que no la lea no te exime de que cometas una infracción y la cometiste, porque la ley es clara, la ley dice que hasta en amarillo, el amarillo es un rojo. ¡Uy! Impresionante. Entonces, bien merecido tu ticket, bien merecido tu infracción. Entonces, es lo mismo, es que yo no sabía eso, lo sabías, porque de una u otra forma no es que el hecho de que no conozcas la palabra no te exime de pecado, porque tú lo sientes en tu interior. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Tú lo tienes muy reflexionado. Nosotros trabajamos en cárceles de menores y un muchacho dijo, es que yo no sabía que quitar la vida a otra persona era algo malo. Ay, bendito sea mi Dios. Como con alguien que dice, no, es que yo estoy en embarazo, pero si es que yo nunca he tenido intimidad con una persona. Y estoy en embarazo, ay Dios mío, por Dios, tú lo sabes, no puedes negar, no puedes tapar el sol con un dedo, porque sabes que estás en algo, que estás haciendo, y eso hace que la vida espiritual se te ponga muy difícil. Porque dice, pero ¿por qué a mí me cuesta? Es que a mí me da pereza, es que a mí no me gusta. Porque hay pecado de por medio. Porque el pecado, haz de cuenta que es una barrera que se pone en tus sentidos. Hacíamos la oración al principio, una meditación pequeña al principio, y realmente sí, cuando hablamos de hablamos de la queja, que la queja es una forma también de pecado, porque hay pecado oculto en el interior por heridas emocionales, porque la queja hace que el enemigo enceguezca, obnubile, tape, cierre toda la parte espiritual y nos movamos en un plano netamente carnal, humano, de las pasiones, un plano netamente de estar
con la parte visceral, es lo que más gobierna en nosotros. Entonces, por eso Herodes siente ese deseo de querer ver a la hija de Herodías. ¿Te imaginas tú que el padrastro esté mirando a tu hija, por ejemplo? ¿Tú cómo te sentirías? Y ella se siente bien. Imagínense, imagínense ustedes. No solamente engaña a su hermano, sino también hace que su aparente compañero, que es su cuñado, se deje seducir por su hija, que él la mire con deseo. O sea, ¿cómo estaba el corazón de esta mujer tan contaminado? ¿Cómo era lo que ella vivenciaba? Tanto así que le pide que le quite la cabeza. O sea, las pasiones, ¿cómo hacen que uno pierda su horizonte? La pasión es impresionante. La única pasión que uno debería tener, ¿cuál es, mi amor? El amor por la palabra, por lo espiritual, la pasión por querer ser radical en el gusto por la palabra, ser radical en lo bueno, ser radical. ¿Cómo saber que uno tiene, por ejemplo, algo que se vuelva para nosotros como un ídolo? ¿Cómo saber que uno tiene un ídolo? Cuando uno habla de algo y uno se siente incómodo, que a uno le digan las cosas. Ahí hay algo, un ídolo o hay un pecado metido en el corazón de la gente. Y a través del pecado, pues que están los demonios. Que Dios reprende ese maldito demonio. Porque siempre está detrás el enemigo que no va a querer que nosotros nos salvemos, que encontremos la gloria de Dios, que sintamos la presencia de Dios en plenitud. El enemigo siempre va a querer quitarnos nuestra identidad. No va a querer, ¿sabes qué es lo más difícil dentro de la vida espiritual? ¿Qué crees? ¿Ir a misa? ¿Tú crees que eso es lo más importante? Obvio que sí es importante. Hay algo bien trascendental, lo más difícil, porque hay muchos que van a misa, muchísimos. Y el hecho de ir a misa no quiere decir que tú estés realmente liberado. Pero si hay algo importante y es tan difícil, pero tan difícil. ¿Qué crees, Mónica, que es? Leer la palabra de Dios. Definitivamente. Es uno de los hábitos más difíciles. Se prefiere leer otras cosas diferentes, preferimos leer una cantidad de situaciones diferentes. Aquí tenemos muchos libros. Ahí al frente, allá atrás, arriba tenemos un poco de libros. Allá arriba en la escalera tenemos libros. Por todo lado tenemos libros. ¿Será que uno le gustaría leer eso y uno se pone a leer otras cosas diferentes? Pero la palabra, ¿por qué cuesta tanta dificultad leerla? Porque hay un pecadillo oculto en tu corazón. Hay algo que te está impidiendo y ese pecadillo es las acechanzas, las garras, la presencia del enemigo en tu interior, que va a querer que realmente tú no estés buscando la verdad, porque como el enemigo sabe que cuando uno conoce la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hace daño. La verdad, te libera. Conoceréis la verdad y la verdad Los hace libres. os hace libres. Te libera la verdad y el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la verdad para hacerle daño al enemigo. Él sabe que es la trampa espectacular que él quiere ponernos para que nosotros no. Es empezar a meternos miedo, empezar a meternos sentimientos de culpa y el tercero es empezar a meternos la queja. Entonces, tengamos mucha prudencia de saber, o más que prudencia, tengamos la sabiduría, pidámosle al Espíritu Santo que por favor nos revele qué hay en nuestro interior, qué pecado oculto hay en nuestro interior, para que las pasiones nos estén encegueciendo nuestro parte espiritual, nuestros sentidos espirituales, nos esté tapando, nos esté, mejor dicho, haciendo que nosotros veamos otras realidades diferentes a lo que es la verdad. Estamos viendo siempre la mentira y viviendo en la mentira, no solamente viéndola, sino viviéndola, la mentira. Y la mentira es el engaño del enemigo, no andamos en la verdad. Entonces, que el Espíritu Santo se manifieste en tu corazón, en el mío, para que tengamos esa convicción de pecado y nos muestre qué es lo que hay en nuestro interior, qué pecado oculto está, porque hay pecados que están ocultos, que están empujando constantemente a que nosotros no busquemos de la palabra de Dios y empecemos a ser perezosos, muy perezosos en la búsqueda de la verdad. La verdad que es Cristo Jesús y que se encuentra en la palabra. ¿Qué te parece, mi amor?
Impresionante esto porque de verdad que es una historia de las que impactan, ¿no? De las que impactan. Yo sé que la palabra de Dios tiene muchas historias, pero esta es una de las que impactan porque al que se mató precisamente era un enviado de Dios. Era ese mensajero que llegaba antes que nuestro Señor para abrir el camino para toda la misión que iba a realizar nuestro Señor Jesús en la tierra. Y cómo independientemente, él no tuvo miedo, él no tuvo temor. Eh, dice que decía Juan el Bautista decía que él tenía que menguar para que el Señor eh, cada vez brillara más y así fue. O sea, él sabía que él tenía que ir disminuyendo. Él era muy reconocido precisamente porque era el que bautizaba, el que anunciaba el camino del Señor, el que decía que estábamos en pecado, el que buscaba que las personas se bautizaran, se limpiaran de su pecado. Impresionante, ¿no? Impresionante porque él decía que él bautizaba en agua, pero que venía alguien que bautizaba en el Espíritu, que ese era nuestro Señor Jesús. Entonces, aún así, Juan, bueno, él hace, acepta su situación de alguna manera. Y curiosamente, a pesar de todo, él allí estaba en la cárcel, él hablaba me supongo, a Herodes, pero no por miedo, no por, ay, por favor, déjame ir, no porque, ay, no, estoy aquí sufriendo, no me vayas a hacer mal. No, Juan el Bautista no cambió su postura de seguir anunciando el pecado, de seguir informando a las personas de que debían arrepentirse. Aún así, en la cárcel, él quería que Herodes cambiara su postura, ¿sí? Y impresionante. Eso es impresionante porque Herodes pudo haberse arrepentido y yo percibo en esta expresión ese sentimiento de culpa de Herodes. Porque dice, ese es Juan el Bautista que ha resucitado. Por eso tiene este poder milagroso. ¿Por qué pensó Juan el Bautista? ¿Por qué no pensó en otro de los patriarcas que hicieron milagros? ¿Cierto? Porque de Juan el Bautista no se reportó milagros como tal. Se reportó el bautizo de las personas. Yo sé que eso es un súper milagro, que se arrepientan las personas y se bauticen, ¿no? Pero así milagros no es que transformó el agua en vino como lo hizo nuestro Señor, no es que de pronto hizo que alguien caminara, bueno, esos milagros no se reportaron de Juan el Bautista, pero Herodes reporta, Herodes dice para que tenga ese poder milagroso, ¿sí? Sabía él que Juan era una persona ungida, sabía él sentía él que estaba diciendo la verdad, pero eh, no renunció a su pecado. Y saben que lo triste es cuántas personas en el mundo saben en este momento, cuántas parejas o cuántos esposos o esposas, porque por parte de cualquiera de hombre o mujer, cuántos hijos, cuántas personas en este planeta Tierra en este momento saben que están viviendo en pecado, lo saben en su corazón. Saben que lo que están haciendo es incorrecto. Saben que a quien están apoyando es incorrecto. Saben que lo que están, o sea, hacia donde se están encaminando es incorrecto, ¿sí? Pero aún así, por ese temor que le tienen a las personas, por ese deseo de agradar a las personas, por ese deseo de ser aceptado, y no rechazado, permiten seguir viviendo en esa situación que están, ¿sí? Permiten ese pecado en su vida, permiten ese querer seguir por esa senda que los lleva a perdición. Y
Y este es un texto que muestra muy claro eso. O sea, cómo a veces puede más la aceptación de las personas. Cómo puede más ese placer que se pueda sentir, ¿sí? Cómo puede más ese temor a perder el poder y por temer el perder el temor, siguen dañando, siguen haciendo daño. Y cómo es importante que nosotros que entendamos, que entendemos estos mensajes, de verdad oremos por tantas y tantas personas, esposos, hijos, hermanos, padres, profesores, autoridades de la ley, autoridades de gobierno, que en este momento de verdad saben el daño que están haciendo y todavía siguen ahí, todavía siguen haciendo y peor daño, y peor daño. O sea, no se imaginan lo que les espera, no se imaginan lo que el Señor les va a reclamar por el daño que están haciendo a su pueblo. Porque si es al esposo, a la esposa, no solamente el esposo daña a la esposa, sino que daña a los hijos. Si son los hijos dañan a los padres y a otras personas también. Si son las autoridades, ¿cuántas personas están siendo afectadas? Y si son los gobiernos, son pueblos enteros, son naciones enteras. Y todo eso lo está viendo el Señor. Y al verlo, llegará su momento. O sea, puede ser que en su momento estén riéndose, pero es que el problema no es la vida en la tierra, el problema es la vida de la eternidad. Pero algunos alcanzan a vivir parte de esa situación en la tierra. Y yo creo que, o sea, si uno se pone a mirar qué pasó con este rey, mire, era un rey. Y el daño que hizo, no solamente a su familia, porque ya había hecho un daño a su familia, sino el daño que hizo a su pueblo, ¿sí? Al pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que nosotros miremos, ¿sí? Trabajemos lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa muerte todavía le gritaba en el corazón a Herodes. Le gritaba en el corazón. Le decía, seguramente Juan el Bautista va a venir a reclamarte, te va a venir a, a exigir de pronto algo, qué sé yo, cuando la culpa viene es asunto delicado, porque la culpa se manifiesta en muchas maneras, te persigue, la culpa te persigue. Y aquí percibo un sentimiento de persecución de Juan, o sea, lo estaba viendo en las personas, lo estaba viendo en otros, ¿por qué? Porque se sentía mal de haberlo matado, de haberlo mandado matar, de haberlo asesinado, porque sabía que era un hombre de Dios. Él lo sabía en su corazón que era un hombre de Dios. Por eso cuando tú haces el mal a alguien y sabes que esa persona es de Dios, ten cuidado, arrepiéntete. Y aún así, si no es de Dios, no importa, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque sea como sea, a pesar de que esté la otra persona haciendo el mal, es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, pues el Señor va a decirte qué pasó, ¿cierto? ¿Qué sucedió? De pronto uno dice, no, pero es que me hacía el daño porque me traicionaba, porque, bueno, lo que tú quieras, tú puedes encontrar cualquier disculpa o cualquier argumento, pero resulta que sea como sea, la culpa te queda ahí en tu corazón. ¿Por qué? Porque también tú eres un hijo de Dios. Tú también eres un hijo de Dios. Y nosotros entendemos, o sea, esa luz que el Señor puso en nuestro corazón por ese bautizo que tú recibiste, aún así sin ser consciente de ese bautizo, hace que ese espíritu de amor que tienes en tu corazón te haga sentir que lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Y es importante que seas consciente de ese sentimiento. ¿Para qué? Para que realmente
vuelvas del camino del error, vuelvas del camino de la culpa, del pecado, del miedo, en fin, tantas cosas que el enemigo pone a raíz del pecado. Entonces es importantísimo que nosotros seamos conscientes y mire, son expresiones muy pequeñas que muestran culpa, que muestran sentimientos de persecución, ¿sí? Porque eso es lo que el enemigo hace, no te deja vivir en paz. O sea, primero te invita a hacer lo incorrecto y después te tortura con lo que hiciste. Es malo. Por eso dice, hay una frase que dice, el diablo mal paga a quien bien le sirve. Y es una verdad, o sea, le sirvió para hacerle el mal a Juan el Bautista y luego te tortura con la culpa y con el miedo, ¿sí? Con la culpa y con el miedo. Porque una cosa es lo que yo hice y el miedo por lo que yo pueda recibir y la represalia que voy a recibir por lo que hice. Entonces, el diablo mal paga a quien bien le sirve. Mientras que si te arrepientes, el Señor empieza a defenderte, empieza a protegerte, empieza a hacer cosas por ti. Es impresionante el amor del Padre. Es impresionante el amor del Padre. Porque solo espera que de verdad te arrepientas de corazón, que te arrepientas verdaderamente, que te determines, porque el arrepentimiento trae determinación. El verdadero arrepentimiento trae determinación para cambiar tu actitud. Y el Padre está esperando que tú te arrepientas de corazón, que te propongas ese cambio, que hagas esos cambios en la vida que estás llevando. Y el Señor te guarda con su amor, con su protección, manda a los ángeles que te levanten, para que no tropieces, para que no te caigas. Así hayas hecho lo que hayas hecho. Es tremendo el amor del Padre. Entonces es una invitación para que ya dejes de vivir en la culpa, en el miedo, que dejes de vivir haciendo lo malo y te presentes a la gracia de Dios para que el Señor realmente todo eso que tú buscas de aprobación, de aceptación, de alegría, de felicidad, todas esas cosas que tú anhelas de compañía, realmente la vas a recibir con Dios. Pero arrepiéntete de tu pecado, de verdad, proponte un cambio, hazte un propósito de enmienda, realmente cambia tu comportamiento y el que te estará recibiendo en sus brazos será nuestro Padre Eterno para cuidarte, protegerte y darte todo lo que estabas necesitando y estás necesitando. Entonces el enemigo nos pone sentimiento de culpa, Miedo. nos pone miedo y a través del sentimiento de culpa y el miedo, ¿qué aparece? La queja. Porque la queja es una barrera, haz de cuenta que es como una forma de proteger el pecado que hay en tu interior, de proteger los vacíos que hay en tu interior, de proteger la queja. Es una forma de ocultar todas esas heridas que traes en tu interior. ¿Qué te parece? Tremendo. Es impresionante. Entonces vamos a sacar ese enemigo, que Dios lo reprenda, y vamos a empezar a ser agradecidos. Saca la queja, sea agradecido y que el Señor a través del Espíritu Santo te dé convicción de pecado, que nos muestre qué pecado hay oculto que hace que realmente no estemos vivenciando y dejemos que la gloria de Dios esté en nuestro corazón. Ok, mira, te recomiendo este libro maravilloso que te va a confrontar de una manera extraordinaria. Lo encuentras en Mercado Libre, en Amazon. Entonces, no en nuestro número telefónico, allí te puedes contactar para yo indicarte cómo lo puedes adquirir. Es un libro maravilloso, un libro que te va a ayudar bastante en ese crecimiento espiritual y sobre todo va a confrontar qué pecado hay allí oculto, la soberbia, ¿sí? El orgullo. Mejor dicho, muchas cosas que vas a encontrar. Y hay unos tests extraordinarios, unos tests maravillosos, y es un proceso donde vas a empezar a ver quién es el que realmente debe cambiar. Bueno, muy bien, el Señor te guarde, el Señor te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y mi amor. Y te conceda la paz. Y te conceda esa paz sobrenatural que pasa todo entendimiento. Escucha esta canción tan hermosa, escúchala.
antes de escuchar mi voz. Antes de que nacieras, ya te conocía. Te llamé por tu nombre y te amé con amor eterno. He visto tus lágrimas, he conocido tus luchas, y aunque te hayas alejado, nunca he dejado de buscarte. No tengas miedo. Mis brazos siguen abiertos. Vuelve a casa. Antes de nacer soñé contigo. Cada uno de tus días vi pasar. Cuando pensabas que estabas solo, mi mano te volví a levantar. Conozco el dolor que hay en tu alma, cada herida que escondes al llorar. Pero mi amor jamás ha cambiado. Hijo mío, vuelve a tu hogar. No mires tu pasado, mira mis brazos abiertos. No escuches la culpa, escucha mi voz. Vuelve a casa, hijo mío, vuelve a casa, aquí te espero. Con mis brazos extendidos quiero abrazar tu corazón. Con amor eterno te amo, te llamo por tu nombre. Mi misericordia te espera, vuelve a casa, hijo mío. No hay herida que yo no sane, ni un desierto sin hacer florecer. No hay noche que dure para siempre. Mi luz volverá a amanecer. Tengo un futuro para tu vida, una esperanza que no morirá. Solo da un paso hacia mis brazos. Yo nunca te dejaré. Ven a mí, descansa en mi amor. Entrega tus cargas, yo las llevaré. No tengas miedo, yo estoy contigo. Siempre serás mi hijo amado. Vuelve a casa, hijo mío, vuelve a casa, aquí te espero. Con mis brazos extendidos quiero darte un nuevo comienzo. Con amor eterno te amo, mi amor nunca cambia. Mi casa sigue abierta, vuelve a casa, hijo mío. Hijo mío, no hubo precio demasiado grande para rescatarte. Todo lo hice por amor, todo lo sigo haciendo por amor. No quiero que te pierdas. Quiero devolverte la paz, la esperanza y la alegría. Cuando levantes tus ojos al cielo, recuerda, mi amor por ti es más grande
de lo que puedes imaginar. Aquí sigo esperándote, con mis brazos abiertos. Vuelve a casa, porque yo soy tu padre y nunca dejaré de amarte.